noches, bienvenidos al espacio del análisis de la noticia. Hoy con un tema controversial y en seguimiento también a esas resoluciones pendientes. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti. Bueno, qué mejor manera que iniciar un programa de análisis como a la medida, completamente en vivo, que con el tema de temas de este día y que esta semana también será, junto con otros temas, tremendo. Suri Ríos, de conformidad a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, no podrá participar dentro de lo que es el proceso electoral. Mucho que analizar, mucho que ver, mucho que decir. Así es, Julio, pero vamos a estar entonces tratando esa situación. Usted no se pierda el detalle de la información y que, por cierto, hay una conferencia que se va a desarrollar también y usted va a tener aquí todo el detalle informativo. Pero de momento conozcamos nuestros titulares. Por favor. Suri Ríos no va. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral dejar sin efecto su inscripción como candidata a la presidencia. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte de Constitucionalidad? Le tenemos todos los detalles sobre el caso de Suri Ríos. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué pasará ahora? Tenemos el análisis completo sobre la situación y la respuesta de Suri Ríos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia escucharon los argumentos a favor y en contra de la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia. Ministerio de Gobernación podría invertir más de 56 millones de quetzales para aumentar el sueldo a agentes de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario. ¿Realmente se merecen el aumento? El análisis en instantes. La Universidad de San Carlos juramentó a más de 3.400 estudiantes universitarios que serán observadores en las elecciones generales. El tema del día. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral dejar sin efecto la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia. Escuchemos la resolución presentada por Martín Guzmán, secretario general de la Corte de Constitucionalidad. La sentencia está emitida en el expediente número 1584-2019, formado por la apelación de sentencia en el amparo que la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y el ciudadano Roberto Molina Barreto, la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y el partido político Valor plantearon contra el Tribunal Supremo Electoral. En el amparo se cuestionó la resolución por la cual el Tribunal Supremo Electoral dejó firme la decisión emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y al ciudadano Roberto Molina Barreto como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. La Corte de Constitucionalidad, en el fallo de mérito, por mayoría llegó a la conclusión de que la prohibición contenida en la literal C del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala tiene un carácter atemporal y por ende es aplicable en cualquier tiempo a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional o que como consecuencia de tales hechos hayan asumido la jefatura de gobierno. Se ordena, como consecuencia del fallo que ahora emite la Corte de Constitucionalidad,
al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 24 horas de notificado deje sin efecto cualquier disposición que conlleve la inscripción de los ciudadanos Suri Maite Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República, postulados por el partido político Valor. ¿Le parece si hacemos entonces el análisis de este tema? Y Sandy, quiero proponerte a ti y a los televidentes en pantalla, ustedes van a ver ahorita una información. En primer lugar, vamos a proyectar lo que dijo la Corte de Constitucionalidad y después veremos otras situaciones. A ver, en el fallo, la Corte de Constitucionalidad afirmó que la limitación del artículo 186 de la Constitución, según ellos, tiene un carácter indefinido, atemporal, como se diría en derecho. La Corte también subrayó además que las constantes alteraciones al orden constitucional conllevaron a los constituyentes de aquel año de 1985 a establecer una prohibición de tal naturaleza que la Corte afirma que esa prohibición, pues lógicamente otorga una preeminencia supuestamente al bien común de la ciudadanía guatemalteca ante cualquier interés que puede denominarse de esta manera como particular, es decir, como el querer perpetrarse en el poder cuando alguien llega o accede al poder a través de un golpe de Estado. Ahora bien, es importante también recalcar que la Corte de Constitucionalidad citó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios estados regulen límites al derecho de elegir y ser electo. Pero ojo, que este es un derecho humano, eso ya lo analizaremos en la otra parte. También afirmó la Corte de Constitucionalidad que el carácter pétreo es que no puede modificarse. El artículo 186 impide efectuar interpretaciones que varíen el sentido textual de la prohibición, es decir, una interpretación taxativa, lo que dice la letra muerta. También argumentan que un fallo diferente implicaría reforma tácita a la norma, es decir, a la norma constitucional, algo que está estrictamente prohibido y que viene a contradecir los valores democráticos del Estado de Guatemala. Estos fueron los argumentos de la Corte de Constitucionalidad, pero hay que ver también los otros argumentos, porque una cosa es lo que ellos dicen, vemos que la Corte de Constitucionalidad, Sandy, ha emitido unos fallos terribles. ¿Qué piensas en este instante? Mira, Julio, hay muchas preguntas, la verdad, pero antes de iniciar con esta serie de preguntas, yo quiero que veamos lo que Suri Ríos indicó. Me parece bien. Y sus argumentos también en una entrevista que realizó en un canal internacional, que por cierto vamos a proyectar en este momento. Perfecto. Un extracto de esta entrevista para que ustedes conozcan qué es lo que va a hacer ahora, qué va a pasar y qué dijo Suri Ríos ante este medio de comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer. Y bueno, precisamente vamos a tener esa parte medular de esta entrevista que se realizó para conocer entonces, correcto, porque fueron palabras, la verdad que muy contundentes lo que ha indicado. Y ahora la pregunta era esa, ¿qué esperanza hay para Suri Ríos? ¿Existe alguna posibilidad para que finalmente la puedan dejar participar? Wow. ¿O ya no hay posibilidades, Julio, antes de entrar con esta entrevista? Claro que sí, y entrar a ver la otra parte, porque dijimos lo que dijo la CC, ahora miremos los otros argumentos. Bueno, vamos a lo jurídico, ¿verdad? Lo jurídico hasta la última instancia en Guatemala. Es decir, uno se puede preguntar, ¿hay algún otro recurso que interponer? Legalmente sí, recurso de ampliación y un recurso de aclaración. Pero si la CC emitió este fallo, difícilmente la misma Corte de Constitucionalidad vaya a contradecirse. Bueno, y es más, hay otras instancias, pero que ya no le darían tiempo a participar a la candidata Suri Ríos, las instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero cuánto tiempo puede durar eso? Un proceso normal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fácil, unos 7, 10 años. No. Fácil. O sea, para este proceso electoral, definitivamente Suri Ríos no va por esta decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿no te parece una cuestión? Yo digo, ¿no sería lo más lógico que fuera el ciudadano guatemalteco el que elija en todo caso en las urnas, este sí, este no, esta sí, esta no, y no que haya una especie de árbitro? Mira el parangón que voy a hacer, usted sí, usted no, ¿por qué? Porque yo digo. ¿Qué es esto? En teoría el pueblo de Guatemala es el que decide, pero en teoría, Julio, yo lo que no entiendo es cómo es posible
que en otros periodos o en otras elecciones. 2015. Exactamente. Claro. La dejaron participar. Claro. Participó, le inscribieron y todo. Y en este año no. Entonces, ¿qué diferencia hay de hace 4 años con esta? La diferencia legal no existe. La diferencia es quienes integran la Corte de Constitucionalidad. Es una cuestión política. Es un fallo de judicialización, mejor dicho, politización en este caso de la justicia. Es decir, el fallo que podemos catalogar como legal porque le emite un órgano así consensuado tan alto como la CC, pero que carece de la sustancia legal por la tergiversación. La gente me dirá, fíjate, Sandy, a ver, pero el artículo 186 en la literal C no tiene una prohibición que hay que entenderla en un contexto. Claro. El derecho constitucional ha ido evolucionando y ahora tenemos un neoconstitucionalismo. Y quisiera pedirte a ti Claro que sí. que nos apoyes para dar a entender esta situación a los televidentes. Por supuesto, Julio, porque mira, este es un fallo legal, pero carece también de sustancia de justicia en función que se está prohibiendo un derecho humano como es participar en el gobierno en el país a través de una candidatura. Derecho humano número 25, por cierto. Y hablábamos la otra vez también de cuando dos derechos se cruzan o están en pugna, al final, ¿cuál es el que gana? Bueno, vamos a explicarlo exactamente. Sí. Y dentro de la corriente del neoconstitucionalismo se entiende que el literal o el artículo 186 tiene una prohibición, sí, pero que debe analizarse en el contexto social y jurídico del momento para no vedar los derechos inherentes a las personas y no caer en discriminación también. Correcto. Aquí, exactamente, se puede dar una situación como esta. El fallo emitido por la CC, en este caso, Julio, es definitivo. Sí, al menos en Guatemala no cabe ningún otro recurso, como tú ya lo apuntaste también, solamente el de aclaración o ampliación, que la verdad no tendría ninguna modificación de profundidad. Y el único camino que le quedaría entonces legal a Suri Ríos sería en el ámbito internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también es un proceso que, recalcando lo que indicaba Julio Talamonti, llevaría entre 7 a 10 años. Muy largo. Regresando entonces, ¿qué pasa cuando están dos derechos que están debatiéndose? Me encanta la pregunta. Inteligente pregunta, te la agradezco. Cuando hay dos cuestiones que se contradicen, qué lindo. A ver, tome nota, por favor. No me crea a mí, usted créale a lo que dice la ley. Y en este caso, crea lo que dice la Constitución. A ver, Sandy, tu pregunta, cuando un derecho humano se confronta con cualquier otra cosa que viene y dice no, el artículo 44 constitucional dice que cuando eso pasa, una norma, una ley, algún cuerpo legal restringe, tergiversa o disminuye un derecho inherente, dice ese artículo, ese es el derecho humano, a la persona humana, es nulo ipso iure, quiere decir no se aplica, es nulo de pleno derecho. Pero además el artículo 175, que es la primacía constitucional. ¿Qué significa eso, Sandy? Que la Constitución es lo que prevalece sobre cualquier ley, ante cualquier duda. Dice también que no nace a la vida jurídica, vuelve a decirnos en otras palabras esa nulidad ipso iure que tiene. Entonces yo creo que queda claro. Además, aquí, a ver, Sandy, una cosa es la prohibición legal del 186 en el contexto que tú mencionaste, pero otra cosa son los derechos humanos. El derecho humano a la igualdad, derecho humano número 1. El derecho humano a la no discriminación, si no mal recuerdo en el número de derecho humano número 7, igual busquémoslo, son solo 30. El derecho humano en este caso a participar en el gobierno de un país, elegir o ser electo, el derecho humano número 25. Son todos derechos humanos sin contar el debido proceso que se están violentando en este caso. Porque en todo caso, Sandy, los griegos cuando crearon la Demos Kratos, que conocemos como la democracia, que hemos adoptado en una república presidencialista como esa, delegan al pueblo, en este caso al pueblo de Guatemala, que sea soberano e independiente en sus decisiones. Pero aquí hay un intermediario, un árbitro, alguien que nos está diciendo quién va y quién no va. Así estamos. Y aparte de eso, Julio, no se respeta entonces, porque obviamente sabemos que cada candidato tiene sus seguidores, tienen las personas que estaban entonces pues pensando en votar o no por ellos al final. ¿Y qué pasa entonces con esa población que a lo mejor pues ya tenían como candidata o como veían con posibilidades a Suri Ríos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque al final se quedan entonces con que ya no tienen candidata. Exactamente, Sandy. Entonces, fíjate, a ver, dos cosas. Voy a ligar las dos preguntas que me hiciste. Número uno, por eso es que la vez pasada, en el año 2015, Suri sí pudo participar, porque las corrientes constitucionales modernas del neoconstitucionalismo dice que prevalezca el derecho humano. Bueno, y número dos, lo que tú decías, en un proceso electoral, otra vez va la expresión, pero no la puedo evitar en esta ocasión, tan sui generis como la del 2019, donde no hay información, donde hay tantos candidatos, donde no hay claridad, donde las reformas a la ley
de electoral y de partidos políticos vinieron a hacer esto tan confuso, la gente ahora más, porque hay alguna buena parte que iba a votar quizá por la candidata Zury Ríos, se desilusiona, se desalienta, se desanima y solo están incentivando entonces a que haya o abstencionismo o los que queden, miren, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, voto nulo. Y eso no es sano por donde lo veamos. Por supuesto. Y aparte de eso, te quiero preguntar algo, Julio. ¿Cuál es el panorama ahora ante esta situación para las elecciones? Porque vemos que con cada resolución también se baja la moral, se baja ese interés por participar en las elecciones, tanto de las personas que quieren votar, que ahora pues bueno dicen, no, ya me confundieron, ya no sé qué va a pasar, bueno, hasta puedo dudar de una resolución. Incluso, entonces, ¿qué nos lleva a eso? ¿Cuál es el panorama ahora que se puede vislumbrar? Yo creo que el panorama va mucho más allá, fíjate, Sandy, y eso es lo que tenemos que analizar los guatemaltecos, mucho más allá de la participación o no de Zury Ríos, mucho más allá de la participación o no de cualquier otro candidato. Esta semana se van a dirimir muchas de estas situaciones. La situación de fondo pasa por lo siguiente. Una república como la de Guatemala que se basa en 3 pilares que son los 3 poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, y que tiene alrededor de ellas otras instituciones con misiones específicas, la defensa de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, pero que aquí en Guatemala se ha pervertido esta situación y que ahora la Corte de Constitucionalidad toma el papel, no solo de estos 3 poderes estatales, sino que también el papel del Tribunal Supremo Electoral. Y Sandy, ¿por qué no decirte? Es la Corte la que le está diciendo ahora al pueblo de Guatemala, yo le voy a decir a usted por quién puede o no puede votar, porque yo voy a elegir quiénes van a aparecer en la papeleta. Esto es lo dramático, el daño a través de una pseudo aplicación de justicia constitucional mal interpretada que se le da a la democracia, a la credibilidad, al Estado de Derecho y la burla para el electorado guatemalteco. Si en este caso, por ejemplo, ya no hay recurso nacional que pueda ayudar a la inscripción de Zury Ríos, ¿ella puede presentar algún tipo de recurso en contra de, por ejemplo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por esta resolución? ¿Y cabe la posibilidad que existe una investigación hacia ellas, Julio? Totalmente, Sandy. Y creo que lo sano sería que se presentara este recurso, independientemente que los recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser tan largos como te digo en tiempo. Ahora imagínate unos 7 años. Quiere decir que ni siquiera estamos hablando de la próxima elección, pero creo que sí, porque al final de cuentas el daño que parece hacérsele a una candidata, en este caso Zury Ríos, es un daño que realmente se le hace al sistema electoral y de partidos políticos, a la democracia, al respeto de los derechos humanos y obviamente al pueblo guatemalteco. Entonces vale la pena, y que pueden haber responsabilidades, sin duda que las habrán, pero tendrá que demostrarse ahora en un lugar imparcial que no sea evidentemente aquí en Guatemala, donde se puedan tener todos estos elementos de juicio para que en todo caso, si hay daños y perjuicios, se puedan resarcir. Habían algunas dudas incluso de usuarios que decían, bueno, entonces si no avalan la inscripción de Zury Ríos, ¿qué va a pasar con el resto de candidatos? Es una duda que se generaliza porque obviamente genera una zozobra esta resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad. Yo quiero que dejemos el panorama claro, Julio. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Si fuera una resolución eminentemente jurídica, es decir, lo que dice la ley, entonces por derecho de igualdad y por ser condiciones similares, tendría que haber resoluciones similares para el resto de casos, máxime cuando en algunos casos tienes hasta orden de aprehensión pendiente y casos ya penales abiertos, cosa que no tenía la candidata Zury Ríos. Pero como resulta que en la CC parece ser, en este caso, que las situaciones legales no son las que importan, sino que es la parte política, la verdad no te sabría decir. Podremos seguir viendo sorpresas terribles e interpretaciones tan sui generis, también tan anormales a lo que es el derecho. Y bueno, yo por eso invito, por favor, a las personas a que vayan, a que lean la Constitución y lean lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tuviste un ejemplo magnífico. En el año 2015, Zury Ríos fue amparada. Ya existe jurisprudencia. Pero ustedes me dirán, es que tienen que haber 3 casos. Bueno, el otro caso también está el del hijo de Jacobo Arbenz, que en su momento, Arbenz Vilanova era él de apellido, participó. El papá estuvo en la misma situación. ¿Por qué si Jacobo Arbenz fue electo? Sí, pero antes de ser electo constitucionalmente fue el caudillo líder de la Revolución del 44. Y si a eso nos vamos, el mismo Jacobo Arbenz sería el tercer ejemplo que participó y ganó en unas elecciones. Exactamente. Y verdad, entonces uno dice,
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí en este caso? ¿O acaso esa no es jurisprudencia en materia constitucional? No sé, tal vez el que no sabe derecho sea yo, puede ser. Yo lo invito por eso a que por favor usted lea lo que son los derechos que están consagrados en la Constitución. Tu pregunta fue vital. Cuando algo choca en contra de un derecho humano, se aplica el derecho humano. Un ejemplo fácil para que lo entendamos. Artículo 18 de la Constitución, que reza pena de muerte. ¿Por qué no la aplicamos? Porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 3, derecho a la vida, que dice que la vida prevalece. Es exactamente lo mismo. No participe el derecho a elegir y ser electo. El derecho a elegir y ser electo, por ser derecho humano es el que pesa más. Es un derecho humano al final. Y parece también, Julio, que la interpretación de la legislación guatemalteca es muy amplia y cada quien la interpreta como puede o como quiere. Pero, Sandy, estos son los fallos que definitivamente se vuelven históricos, pero tú lo has dicho. Habrá una misma historia que juzgará esta situación, porque al final de cuentas yo creo que casi estamos viviendo, escuchen lo que voy a decir en este momento, lo dice Julio Talamonte, esto parece ser una monarquía constitucional. ¿Por qué monarquía? Porque supuestamente hay 3 poderes estatales, ya lo dije, pero aquí es uno, que ni siquiera es poder estatal, es la Corte de Constitucionalidad, la que decide todo, anula fallos de la Corte Suprema de Justicia, manda al Legislativo que haga cualquier cosa y al Ejecutivo también. Bueno, le dábamos a conocer hace un momento que Zury Ríos estuvo en una entrevista en un medio de comunicación internacional y se refería sobre esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos parte medular de esta entrevista que se la queremos mostrar en este momento, así que por favor, preste mucha atención. Entonces sí es interesante, porque tú ves, hay magistrados que tienen que ver con la aplicación de la justicia y hay otros que se dejan ir por su ideología política o por sus simpatías en contra de impartir justicia. O sea, está acusando a la Corte de Constitucionalidad de tomar una decisión política. A la Corte no, a algunos miembros de la Corte de Constitucionalidad. Y no que lo diga yo. ¿A cuáles? Por ejemplo, la señora Porras, sí se lo he dicho públicamente. Ella se ha manifestado a favor de una candidata que precisamente sí tiene problemas legales y que está sometida a una investigación y que ahora hasta se enoja con la prensa cuando la critica. Ya quitamos, quedan 3-3. Estaría empatada. Estarían empatados. Ahí hay una discusión, porque quién sabe qué presiones usa ella. Eso no lo sabemos. ¿No va a acatar entonces? Yo no estoy diciendo que no acate. Yo estoy diciendo que aún no se terminan las instancias. Aún tenemos instancias. Pues esta es la última instancia, la Corte de Constitucionalidad. Nosotros podemos apelar a una instancia internacional, por ejemplo. Podemos ir a la Comisión. Por eso, pero en la legislación guatemalteca ya llegaron al tope. En la legislación guatemalteca estamos llegando casi al final. ¿Sí o no va a acatar? La ley es la ley. ¿La va a acatar? Nosotros vamos a apelar. Van a apelar ante una instancia internacional. Así es. No va a acatar. En este momento, nuestro partido político, el Partido Valor, está haciendo una conferencia de prensa, nuestro grupo de abogados está trabajando el tema y vamos a agotar todas las instancias. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, Fernando. Usted sabe que soy una candidata puntera, así es. Claro. No importa si son 100 guatemaltecos, miren en Estados Unidos que tienen la posibilidad de poner en una casilla el nombre del candidato que quieren. Bueno, esto era lo que indicaba Zury Ríos respecto a la situación y por lo que deja ver entonces sí van a apelar en un órgano internacional. Definitivamente, y creo que es necesario que lo hagan. Al final de cuentas el derecho da todos estos mecanismos. Yo quiero rescatar algunas cosas de este fragmento. Número 1, la gallardía y, por qué no decirlo, la entereza que tuvo esta candidata Zury Ríos Sosa de presentarse a esta entrevista, porque cualquier otro no llega y no se presenta ante una situación tan dramática como esta, ¿verdad? Le están notificando un fallo pues tan polémico como el de la Corte de Constitucionalidad. Además, dejó entrever aquí en esta cadena internacional el hecho de que no es la Corte de Constitucionalidad como institución constitucional, valga la redundancia, sino magistrados, la gente, las personas, los que la integran en este momento, quienes algunos de ellos están emitiendo este tipo de resoluciones contrarias a derecho. Así es. Bueno, eso era lo que indicaba y por supuesto estemos pendientes porque también la agrupación política estará dando una conferencia de prensa donde darán a conocer entonces su opinión, las acciones que van a tomar y esto va a ser en tan solo unos minutos. Un equipo periodístico, Julio, ya está en el lugar y en cualquier momento vamos a tener señal para darle a conocer a usted en vivo esta situación que se está generando. Eso va a ser muy importante. Solo una cosa más para cerrar el tema porque la gente obviamente en casa se puede quedar con las dudas. Claro. ¿Y qué pasa con el
el resto de candidatos de esta organización política, a los que se postularon a diputados o alcaldes, ellos siguen participando. Lo que se ha prohibido en este caso es el hecho de que participe el binomio presidencial. ¿Te parece si con esto, mientras esperamos esta conferencia de prensa que anuncia, cerramos este tema? Por supuesto, vamos a ir a una pausa, pero usted siga en sintonía de TN Todo Noticias porque vamos a tener estas declaraciones en unos momentos. Ya volvemos. Así es, ya volvemos. No cambie, somos a la medida. Y es que efectivamente, Sandy, como tú lo decías antes de irnos a la pausa, en este preciso instante tenemos algo de última hora porque hay pronunciamiento oficial del Partido Valor. Por supuesto, y es el vicepresidenciable Roberto Molina Barreto quien está dando una conferencia de prensa en este momento y nuestro equipo periodístico está listo para llevarnos todo lo que acontece. Así que vamos con señal en vivo hasta el lugar de la conferencia de prensa. Preste atención. En materia de derechos humanos, por el contrario, prohíben todo tipo de discriminación. Y por eso es una hora no muy adecuada. Sin embargo, en vista de las noticias que han circulado en las últimas 2 horas, de que ya hubo un fallo con respecto al amparo que se tramitó en la Corte de Constitucionalidad, pues nos vemos en la obligación de hacer algunos comentarios y aclaraciones, no obstante que no hemos sido notificados, entonces no tenemos los elementos suficientes para comentar la argumentación. Sin embargo, sí debemos de manifestar que en esta ocasión sí nos sorprende negativamente este fallo y no por algún miembro de la Corte de Constitucionalidad que, como ustedes bien nos han escuchado, teníamos claros de que hay un absoluto sesgo ideológico que fundamenta sus actuaciones y un rencor y un odio personal, no solo para el sector que tenga que ver con los militares en este país, sino con la familia Ríos Sosa y también conmigo en lo personal, y me refiero a la magistrada Gloria Porras. Ahí pues no podemos hablar de ningún tipo de sorpresa, sin embargo, sí nos decepciona la actitud de los otros 3 magistrados que en apariencia firmaron esa sentencia argumentando en forma negativa a mantener la inscripción de nuestro binomio, y nos sorprende porque estábamos convencidos que siendo profesionales que se han dedicado a la academia, incluso el presidente actual de la Corte de Constitucionalidad ha tenido a su cargo la dirección académica del Colegio de Abogados, ha sido decano de la Universidad San Carlos en la Escuela de Derecho, al igual que Francisco de Matadela, pues sí nos decepciona su actitud, porque sabemos que su preparación y especialmente la designación de los cuerpos que los designaron han sido entidades que prevalecen su actuación en defensa de los derechos humanos, y fue precisamente lo que fundamenta esta sentencia, la absoluta violación de todo aquel derecho humano que pueda tener una persona de elegir y ser electa. Todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, por el contrario, prohíben todo tipo de discriminación, y por eso debemos de manifestar nuestra absoluta decepción y sorpresa de estos 3 académicos que acompañaron a Gloria Porras en esta sentencia absolutamente aberrante y absolutamente calificativa como violadora de los derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero esperar la notificación de esta sentencia. Ya nuestro cuerpo jurídico está haciendo los ajustes para acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ustedes saben tiene su sede en Washington, y es la garante de la protección de todo aquel ciudadano del continente que pueda ser objeto de una violación de este tipo de derechos.
En eso estamos, creemos que en las próximas horas, cuando tengamos finalmente los argumentos de esta sentencia, acudiremos y nos basamos en todo un cuadernillo de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos muy similares a los que se conocieron en este caso con respecto a nuestro binomio, y no dudamos que la Comisión, haciendo uso precisamente de esa jurisprudencia, pues otorgará las medidas cautelares que permitirá mantener nuestra inscripción como candidatos y participar en el actual proceso electoral. También nos sorprende que la propia Corte, no obstante haber tenido esa vista pública que ustedes nos acompañaron y que todos los argumentos fueron muy claros en que no se habría ninguna fundamentación para denegar nuestra inscripción, incluyendo lo manifestado por el Ministerio Público y también por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien dijo que se debería resolver conforme la jurisprudencia, y precisamente ustedes se recordarán que yo demostré qué es lo escrito en la jurisprudencia de la Corte, incluyendo la publicación que el doctor Francisco de Mata Vela hizo durante su presidencia en la Corte hace más o menos un año, donde publica precisamente el fallo de la opinión consultiva con respecto a la prohibición constitucional señalada en el artículo 186, donde claramente se especifica que esa prohibición es temporal, media vez los gobernantes o los que fueron jefes de Estado estén en el ejercicio del gobierno y no más allá. Sin embargo, ahora nos dicen que el fallo se fundamenta en que esa prohibición no tiene temporalidad, lo que contradice absolutamente esta publicación y la jurisprudencia. O sea, es aberrante, es contradictoria, y no nos queda más que entonces acudir a las instancias internacionales en busca de esa protección, de esas medidas cautelares que permitan defender los derechos humanos, no solo del binomio, sino de todos los guatemaltecos que puedan elegir libremente. Por eso les agradecemos, esto es un mensaje de fe y esperanza para todos los guatemaltecos y en especial para nuestras bases, nuestros simpatizantes, nuestros candidatos en el interior, de que seguimos en la lucha, porque aquí se trata de defender la democracia. Lamentamos que desde ya tenemos que calificar, si esto no se enmienda, como un proceso electoral absolutamente fraudulento, que todo ha sido gestado, organizado y dirigido para elegir, para designar al futuro presidente de la República, sin que el pueblo de Guatemala tenga esa libertad para poder votar y elegir a quien ellos quieren. Dejo en sus manos si hay alguna duda, alguna pregunta que podamos ampliar con respecto a lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y esto era lo que indicaba entonces el vicepresidenciable Roberto Molina Barreto sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y definitivamente también declaraciones bastante fuertes, Julio. Fuertes, como creo que este caso lo amerita, y claro, precisamente lo que estábamos analizando. Pero vamos a continuar con este tema, si te parece, Sandy. Solo vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa comercial, ¿te parece? Sigue con nosotros, tenemos muchísima información aún que no se puede perder. Ya volvemos. Así es, no cambies, somos A la Medida. Bueno, antes de irnos a la pausa, veíamos la conferencia de prensa que brindaba el vicepresidenciable del Partido Valor, Roberto Molina Barreto, respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Hay algo que me llama la atención, Julio, y que quiero que hagamos un breve análisis también de esta situación. Me parece bien. Hablaban entonces, Suri mencionaba en la entrevista que dio también que no eran todos los magistrados, pero que también reconocía que hay algunos como que
pues no quieren al final que participe. Y esto lo confirma también Roberto Molina Barreto. Sí. ¿Cómo ves la situación? Esto es lamentable. Número uno, vamos a ver. Roberto Molina Barreto, bueno, es doctor en Derecho, de hecho, y fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad, o sea, de este tema sabe. Y claro, yo creo que con esto, de alguna manera, pues lo que están haciendo es refrendar un poquito lo que hacíamos y discutíamos en el análisis, Sandy. Es decir, que estos fallos ya no son jurídicos, sino que estos fallos tienden a ser políticos. Y se expresó muy claramente, básicamente, para leer entre líneas, aunque sí mencionó algunos nombres, mencionó el caso de Bonerge Mejía, ¿verdad? Magistrado titular en este caso, cuando decía él que había sido decano, mencionó a de Mata Vela, de quien dice que se siente altamente decepcionado, y bueno, mencionó a otra persona que ya sabemos por el pronunciamiento público que había tenido antes este Partido Valor a través de Molina Barreto y de Suri Ríos, están refiriendo a la magistrada Gloria Potras. Entonces, lo que nos está diciendo es grave, porque nos está diciendo que hay una especie como de cooptación, no sé si llamarlo así, para estos temas políticos en la Corte de Constitucionalidad. Y llama la atención, Julio, porque justo son los 3 magistrados que en otras ocasiones incluso han sido señalados por algunas resoluciones que no son relacionadas con las elecciones, pero sí con otros temas de otros organismos de Estado. Sí, y bueno, recordemos algo de ello. Recuérdate que estos magistrados pues votaron a favor en su momento, cuando, por ejemplo, se ordenó al Congreso de la República hace ya más de 2 años que cambiara una elección soberana que ellos como poder estatal habían hecho de su junta directiva, o en el tema, por ejemplo, de las decisiones del Ejecutivo con los temas de non grato no solo al representante de la CICIG, sino que a algunos embajadores, que ellos enmendaron esta cuestión cuando aquí hacíamos el análisis que no es la función de la Corte de Constitucionalidad, y esto es grave, es dramático. Por eso te decía yo también en algún determinado momento, Sandy, esto se está convirtiendo en una especie de, aunque es contradictorio lo que se dice, monarquía constitucional, porque aquí no importan los 3 poderes, sino que importa lo que dice la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la imagen que se deja ahora entonces de la Corte de Constitucionalidad? Antes, por ejemplo, hace un par de años que se dijera la Corte de Constitucionalidad sorprendía la resolución, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos ver la imagen? Ahora yo creo que a lo largo de estos últimos años, porque son ya años y varias resoluciones, cada vez ha ido mermando más esta imagen pública, cada vez se ha ido perdiendo más la confianza en la Corte de Constitucionalidad, porque lo que debe de imperar en cualquier juez, obviamente desde un juez, en este caso de paz, que es la menor de las judicaturas, hasta un magistrado tan superior como el de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, es el hecho de ser imparcial, el hecho de ser ecuánime, el hecho de que lo que prevalezca sea la justicia por sobre cualquier otro interés. Pero estamos viendo lamentablemente, y por eso creo que el doctor Molina Barreto decía, entendiendo que aquí en Guatemala ya no hay más nada que hacer, van a recurrir a una instancia internacional. Ojo con esto, Sandy, porque esa instancia internacional se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otra vez nos puede hacer quedar muy mal esta resolución de la CC en ridículo jurídico, como quien dice. En Guatemala se avala a través del máximo órgano constitucional que se violentan los derechos humanos. Y para finalizar, Julio, aunque esto podría llevar varios años, ¿cuál sería la consecuencia, por ejemplo, que la Corte viniera y los amparara? ¿Tendríamos alguna repercusión? ¿Qué se podría esperar? ¿Y quién pagaría al final los platos rotos? Qué buena tu pregunta, Sandy, gracias. Gracias por eso. Siempre que perdemos un caso ante la Corte de Constitucionalidad, viene la reparación digna, un resarcimiento que siempre es económico a la persona afectada. En este caso, pues probablemente a la candidata Suri Ríos tendría que ser. El problema aquí es que yo, analizando algunas cosas, digo, eso lo va a pagar usted, lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo. Pero en este caso creo que ya ni siquiera nosotros estamos comprometiendo, escuche usted, el futuro y endeudando ya con este tipo de resoluciones a tus hijos, a sus hijos, a nuestros nietos. Así es la situación. Bueno, finalizamos con este tema, tenemos que hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos tenemos otras noticias para usted. Sandy, pero vamos a continuar junto contigo y los televidentes con este tema. Hay reacciones, y son reacciones muy importantes porque son de otros presidenciables, ¿no? Por supuesto, algunos candidatos a la presidencia se pronunciaron respecto a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a mostrar entonces qué opinan respecto a negarle la inscripción a Suri Ríos.
Es una lástima lo que le ha pasado a Suri Ríos. Desafortunadamente no existen más recursos, este tema es definitivo. Por eso le escribí a Suri dándole mi apoyo, es mi amiga. Es una lástima. Por eso yo invito a Guatemala a reflexionar en estos procesos, porque parecieran más un proceso de selección que un proceso de elección. Guatemala necesita opciones. Es una lástima porque todos deberíamos de poder participar, elegir y ser electos en la urna. Así que yo invito a la reflexión en estos días porque vienen procesos difíciles. Es una tristeza que, bueno, que realmente no puedan participar todos los candidatos. Nosotros lo hemos dicho abiertamente siempre, que por nosotros fuera que realmente sea un proceso abierto, transparente, y bueno, esto ya le pone una mancha a este proceso, para nosotros una ley injusta, que realmente no es correcta, pero que realmente vemos que ahorita, si esto se dio hoy, sería una abominación total que el miércoles resolvieran a favor de Tel Maldana. La verdad es que si dejaron fuera por una ley a nuestro criterio injusta a Suri Ríos, inscribir a Tel Maldana sería abominable. Bueno, nosotros lo vemos como parte de una decisión que obedece a los patrones de la intervención que han hecho del Tribunal Supremo Electoral una presa en contra incluso de la voluntad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, que se ha transformado en el ariete del rompimiento al orden constitucional. Estamos viendo con atención este proceso. Veremos si después de lo sucedido a la licenciada Ríos, qué es lo que sucede con los otros candidatos que tienen realmente pecados capitales. Bueno, estas fueron algunas opiniones que recabamos respecto a esta resolución, pero lo que llama la atención es el descontento exactamente que se tiene por la resolución. Es que es evidente, Sandy. Esto tiene mucho valor porque son precisamente candidatos presidenciales que podrían ver a Suri como la competencia, que realmente es en un proceso electoral, pero en este caso ellos se están despojando de esta situación y están hablando de la legalidad del proceso. Porque pudieron ser ellos, por ejemplo, en otra situación al final. Eso es lo que tenemos que entender. Esto que le pasa hoy día a la candidata Suri Ríos le puede pasar después a cualquier guatemalteco cuando permitimos que alguien emita resoluciones en contra de derecho, en contra de los derechos humanos y en contra de un sistema democrático, republicano y supuestamente jurídico, pues bien establecido en nuestra Constitución, supuestamente. Ahora la pregunta es, faltan algunas resoluciones de poderse realizar y con esto también estoy concluyendo con las preguntas, Julio. Faltan resoluciones todavía que la Corte de Constitucionalidad pues pueda dar a conocer. ¿Qué va a pasar ahora con este caso que tenemos y con otros también? ¿Será que van a dejar participar al resto de candidatos? Tendrían que irse en esta misma línea, ¿no? Porque en los otros candidatos hay tachas aún todavía más importantes que lo que reza un artículo constitucional. Son cuestiones de denuncias y cuestiones penales. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? En esta sorpresa que se ha vuelto precisamente el proceso electoral 2019. Y de esta manera nosotros concluimos. Muchas gracias por la atención y lo esperamos mañana. Seguramente esta semana vamos a tener mucho de qué hablar con el tema electoral, Julio. Así es, Sandy. Hasta mañana. Buenas noches.